Buenos días a todos y a todas y gracias a la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral por brindarme la oportunidad de participar en esta jornada virtual. Mi disertación se centra en el modelo murino de osteogénesis imperfecta y la evaluación de su matriz mineralizada. La osteogénesis imperfecta es un trastorno genético del colágeno y genes asociados al colágeno, que se caracteriza por fragilidad ósea y deformaciones esqueléticas. Se estima que afecta a uno de cada 10.000 o 15.000 nacimientos y aunque existen algunos tratamientos, no tiene cura. La osteogénesis imperfecta se ha caracterizado por varios tipos genéticamente distintos y varía también en sus manifestaciones clínicas, como se puede observar en esta figura, desde síntomas leves con una esperanza de vida normal hasta casos con muy limitada movilidad e incluso letalidad perinatal. La mayoría de los casos de osteogénesis imperfecta son el resultado de mutaciones que afectan a los genes COL1A1 y COL1A2, que codifican las cadenas alfa-1 y alfa-2 que constituyen el colágeno tipo 1. Estas alteraciones dan como resultado la fragilidad ósea, sello distintivo de la osteogénesis imperfecta, por el cual también se le llama a la enfermedad de huesos de cristal. Y una de las formas para investigar las propiedades de estos huesos es mediante modelos murinos. Los modelos de ratón se utilizan ampliamente en la investigación ósea preclínica. Los ratones ofrecen numerosos beneficios gracias a su disponibilidad, rápida tasa de reproducción, rápido crecimiento óseo, bajo coste y pequeño tamaño. El hueso de ratón tiene una estructura ligeramente diferente a la del hueso humano, que es osteonal, ya que, como se puede observar en esta figura, el hueso de ratón no tiene osteonas. De todas formas, se prevé que los conocimientos fundamentales obtenidos se pueden trasladar a las condiciones humanas. El modelo de osteogénesis imperfecta murina, el OIM-, replica la condición modera a severa de osteogénesis imperfecta en humanos. Se caracteriza por osteopenia, deformaciones esqueléticas progresivas, aumento de fractura y un tamaño pequeño. El control tipo salvaje para este modelo es el OIM++. Y en la figura se observan las diferencias esqueléticas que hay entre este control y el OIM-, que es el patológico. Y la menor resistencia y tenacidad encontrada en estos ratones OIM se atribuye al deterioro de las propiedades del hueso a diferentes niveles. Y es que para entender lo que pasa a nivel macroscópico al hueso como órgano, tenemos que también analizar el hueso como tejido a nivel microscópico, así como el colágeno y el mineral del que está compuesto. Esto hace que para analizar el hueso haya que combinar varias estrategias y técnicas multiescala. Aquí incluyo solamente algunas de las técnicas con las que he trabajado yo para caracterizar la mecánica, la estructura y la composición del hueso a diferentes escalas. Y a continuación daré un par de pinceladas sobre cada una de estas técnicas. Por ejemplo, los ensayos a flexión son muy útiles para medir las propiedades mecánicas de huesos largos. En particular, la flexión de 3 puntos con una muesca se puede utilizar para obtener las curvas R de huesos de ratón, que caracterizan la resistencia del material a la propagación de grietas. La nanoindentación se usa ampliamente para investigar las propiedades mecánicas del tejido óseo. En el ensayo de nanoindentación se presiona un indentador en el material a analizar con una curva de fuerza determinada. Esa profundidad de penetración se registra durante la carga y la descarga y, utilizando estos datos, se pueden calcular varios parámetros a partir de esa fuerza aplicada, la forma del indentador que se utiliza y esa profundidad de penetración. Este análisis se puede llevar a cabo siguiendo tanto modelos elastoplásticos, viscoelastoplásticos y también polioelásticos. Y estos modelos, pues según lo que se quiera obtener como resultado de la nanoindentación, pues nos pueden dar el módulo de elasticidad del tejido, la dureza, el grado de viscosidad o incluso la permeabilidad. La mecánica a nivel colágeno mineral se puede estudiar con técnicas de dispersión de rayos X, de ángulo reducido, que es el SAX, y amplio, el WAX. Las siglas vienen del inglés, de Small Angle y Wide Angle. La combinación de estas técnicas, junto con pruebas de tracción uniaxiales,
in situ proporciona información sobre la deformación de las fibrillas de colágeno individuales, que es lo que nos da Sachs, y la deformación de los cristales minerales, que es lo que nos da el wax, en comparación con la deformación del tejido macroscópico que se obtiene gracias a esa tracción uniaxial. A nivel estructural, la arquitectura 3D del hueso se puede evaluar mediante técnicas de tomografía. La tomografía microcomputada se utiliza para obtener imágenes del hueso entero de ratón y determinar así pues, el tamaño, la forma del hueso, etc. La nanotag proporciona información sobre la porosidad intracortical y se puede utilizar para medir las dimensiones y la geometría de los poros vasculares, que tengo aquí en rojo, y lagunas, en amarillo, que son las cavidades donde se encuentran los osteocitos. La difracción de rayos X, o XRD, es una técnica establecida para sondear el tamaño promedio de los cristales de apatita en la dirección C del hueso. El hueso presenta una baja cristalinidad, lo que da como resultado picos amplios y superpuestos. El pico de difracción indicado corresponde al eje C, que es el 0,02, y es el único pico que no presenta superposición, por lo que los parámetros de este pico se utilizan para medir el tamaño medio de cristal a lo largo de ese eje C. Y eso se hace pues, midiendo algunos parámetros, como se ve ahí en la figura, esa L, esa teta, que luego se utilizan o se sustituyen en unas fórmulas que nos dan ese tamaño de cristal. El análisis termogravimétrico, o TGA, monitoriza la pérdida de masa ósea con la temperatura, a partir de la cual se infieren las fracciones de agua, materia orgánica y contenido inorgánico. La TGA se utiliza para calcular la proporción de mineral a matriz del hueso entero. Una de las principales ventajas de esta técnica es su relativa sencillez para obtener información cuantitativa. Sin embargo, no puede caracterizar la distribución espacial de ese mineral dentro del hueso. Solo nos da pues, el total de cantidad mineral con respecto a matriz, pero no dónde está situado este mineral. Y para ello podemos utilizar, para responder a esta pregunta, podemos utilizar la microscopía electrónica de barrido retrodispersado, porque esto nos da una idea del grado de mineralización de la matriz ósea a nivel de tejido. A medida que el haz de electrones primario escanea la superficie de la muestra, los electrones interactúan con los átomos de la muestra y generan diferentes tipos de señales, una de las cuales son estos electrones retrodispersados. La señal depende del número atómico del material y refleja la densidad electrónica local, proporcionando una imagen a escala de grises. Y esto es una capa superficial del espécimen. Esto luego se puede presentar con colores, como lo he hecho yo aquí, en vez de escala de grises para su mejor visualización. ¿Vale? Entonces, esos colores oscuros, los azules más oscuros, el negro, significa que esa matriz no está mineralizada. Sin embargo, los colores más cercanos al blanco, en este caso el gris, el rosa clarito, eso significa que en esa zona hay más mineral. Como hemos comentado antes, el hueso a temperatura ambiente presenta una baja cristalinidad y picos superpuestos en los espectros de XRD, de difracción de rayos X. Sin embargo, la cristalinidad del mineral aumenta con la temperatura. Entonces, esa difracción de rayos X se puede utilizar después del tratamiento térmico para ver las diferentes fases presentes en el hueso. Estas fases se pueden identificar comparando las posiciones de los picos con la referencia de patrones de difracción de polvo del Centro Internacional de Datos de Difracción. Puede utilizarse, en este caso, en el caso del hueso, para estimar las fracciones de hidroxiapatita y betafosfato tricálcico. Y todas estas técnicas experimentales se pueden combinar, también conjunto con técnicas computacionales, para analizar las propiedades del hueso afectado por osteogénesis imperfecta a diferente escala. Así, gracias a ensayos a flexión, sabemos que la propagación de grietas en huesos afectados por OIM es muy diferente a la de los huesos sanos. En los huesos sanos, las grietas se desvían debido a diferentes mecanismos que hacen que su avance sea mucho más lento y que el hueso aguante más carga antes de fallar.
Sin embargo, en los huesos OIM, la grieta avanza casi recto, lo que es característico de una fractura frágil, lo que significa que el material casi no muestra oposición a esa propagación. A su vez, los huesos fallan con mucha menos carga. Por otra parte, el microTAC revela que la microestructura en huesos OIM es también diferente. OIM tiene canales vasculares más pequeños y densos, con una arquitectura ramificada en comparación con su correspondiente control, comparándolo con el hueso sano. ¿Vale? Ahí vemos en la figura como en el OIM existen muchísimos canales vasculares que se representan en rojo, mientras que en el hueso sano se da más un canal central y unos pocos más pequeños alrededor, con lo cual la arquitectura es diferente. Lo cual nos lleva a pensar que puede que haya una relación entre la propagación de grietas y esa disposición de la microporosidad en esos huesos OIM. Y para analizar esta hipótesis decidimos hacer uso de técnicas computacionales de elementos finitos. En concreto, utilizamos la capacidad XFEM, que viene del método extendido de elementos finitos de Abaqus, en este caso. ¿Vale? El método extendido de elementos finitos permite modelizar la propagación de grietas partiendo de elementos sin seguir una trayectoria predefinida. En el cálculo computacional, esto de tener grietas que partan elementos, esto introduce discontinuidades, ¿vale? Y en un entorno normal de elementos finitos, esto crearía un problema. Por eso, en las regiones donde la grieta podría propagarse, se añaden funciones discontinuas adicionales a las funciones clásicas de desplazamiento nodal de los elementos finitos. Lo clásico sería lo que se ve ahí en azul, lo que se aplica a todos los nodos, y luego se aplican otras funciones a los nodos o a esa región enriquecida donde puede haber una propagación de grietas. Y en esa región enriquecida se impone o se le añade un criterio de daño. El inicio y la evolución del daño se implementan en esas regiones de enriquecimiento, según, en este caso, el método de los segmentos cohesivos. Cuando se cumple un criterio de fallo adoptado, se produce la degradación de la resistencia a la tracción hasta el fallo, cuando se abre la grieta. El área bajo la curva de tracción cohesiva y apertura de grieta representa esa G, representa el valor crítico de energía de fractura necesario para que la grieta crezca. Cuanto mayor sea esa G, más dúctil es mi material. Cuanto menor sea esa G, significa que es más fácil que la grieta se propague. Para hacer el análisis XFEM, partimos de imágenes TAC basados en radiación síncrotrón de huesos OIM y sus controles. De ahí construimos modelos 2D rectangulares de hueso cortical que incluían tanto poros vasculares como lagunas. Introdujimos la misma grieta en los dos modelos y aplicamos un desplazamiento hacia la derecha para que la grieta se fuese propagando. ¿Vale? Entonces los dos tienen una grieta, un desplazamiento hacia la derecha para ver cómo se propaga la grieta según esas diferencias de porosidad. El resto de los parámetros se mantuvieron constantes, mismo material y todo mismo. Lo único que queríamos ver era esa influencia de la porosidad. En los resultados podemos observar cómo en ambos casos la propagación de grietas era similar cuando se tenían en cuenta las lagunas o cuando se consideraban solamente los canales vasculares. También vemos que los huesos OIM soportaban menos carga a un mismo desplazamiento aplicado, indicando una menor tenacidad. Con lo cual se puede concluir que la porosidad intracortical sí que afecta a la propagación de la grieta a nivel del tejido y que esas grietas crecen siguiendo los canales vasculares. Esto sugiere que esa mayor porosidad vascular encontrada en OIM o esa diferencia en esa porosidad sí que contribuye a su fragilidad. Sin embargo, no es suficiente para explicar la diferencia que se observa a nivel macroscópico en la ductilidad de huesos OIM comparándolos con los sanos. Y es que a la escala nano, la iniciación de grietas se rige por la naturaleza compuesta del hueso, por este colágeno, por ese mineral.
El colágeno y el mineral actúan conjuntamente para dar al hueso su notable capacidad de resistir fracturas. Por eso decidimos analizar la matriz mineralizada de huesos OIM. En concreto, y teniendo en cuenta que OIM se caracteriza por una mutación en el colágeno, se esperaba que como resultado de una plantilla de colágeno anormal, la composición y la estructura del mineral de estos huesos pues también se viese alterada. Para entender mejor los mecanismos de endurecimiento del hueso, decidimos comparar las propiedades de OIM con las propiedades de ratones FOSFO1. El knockout de FOSFO1 es un modelo de ratón que representa un proceso de mineralización defectuoso, causado por la ablación de la fosfatasa FOSFO1. FOSFO1 es esencial para la generación de fosfato inorgánico en la mineralización ósea. Por ello, este modelo se utiliza para estudiar enfermedades asociadas a una mineralización alterada, como puede ser el raquitismo en niños y la osteomalacia en adultos. Así, los huesos considerados en este estudio representan los dos extremos de tenacidad. A nivel macroscópico, los huesos de OIM son frágiles, mientras que los ratones FOSFO1 tienen huesos dúctiles. En el estudio se compararon tanto tibias como fémurs de estas dos cepas de ratones. Para la caracterización de tejidos se utilizaron las tibias. Después de embeberlas en PMMA, las propiedades elásticas del tejido se obtuvieron mediante la nanoindentación y se utilizó el SIEM para medir el grado de mineralización de la matriz ósea a ese nivel de tejido. Para la caracterización de los minerales se utilizaron los fémures. Primero se molieron esos fémures y se empleó en un principio XRD a temperatura ambiente, ¿vale? Para medir el tamaño de los cristales minerales. Luego TGA para medir esa fracción entre mineral y matriz. Y se volvió a hacer otra vez difracción de rayos X después de ese cambio de temperatura o después de incrementar la temperatura de estos polvos para medir las fracciones de hidroxiapatita y beta-fosfato tricálcico en el hueso. Y vamos a ver un poco pues, los resultados que nos dio este estudio. ¿Vale? Es curioso que a pesar de las diferencias macroscópicas, los huesos tanto de OIM, que represento aquí en rojo, con su correspondiente control en azul, y FOSFO1, que aquí está en naranja, con su correspondiente control en lila o en morado, presentaron algunas similitudes, ¿vale? Nosotros esperábamos que tuviesen sobre todo diferencias, pero no era todo diferencia. Entonces, por una parte, en los dos casos se midieron tamaños de cristal mineral reducidos, comparando con sus respectivos controles. El TGA reveló también una reducción del contenido mineral tras el tratamiento térmico, lo que conllevó una reducción del ratio mineral-matriz tanto para OIM como para FOSFO1, aunque esa disminución fuese mayor para el OIM. Además, la difracción de rayos X después del tratamiento térmico concluyó en que en los dos casos había más conversión a TCP-beta fosfato tricálcico en los huesos patológicos que en los controles. Por otro lado, a nivel de tejido, vimos ahí más diferencias, ¿vale? Entonces, los huesos frágiles, los OIM, estaban hipermineralizados, o sea que tenían más mineral que los controles, mientras que los dúctiles estaban hipomineralizados, o sea que tenían menos mineral. Se ve esto con los colores. En el caso de OIM se ven colores más rojos en los OIM menos, significa que había más mineral, mientras que para los FOSFO1 se ven colores más amarillentos, verdes, para el caso de FOSFO1, que significa que está menos mineralizado. Sin embargo, estas diferencias de mineralización no repercutieron en el módulo elástico, porque los módulos elásticos de los tejidos se redujeron en ambas patologías. Entonces, el módulo elástico a nivel tisular, a nivel de tejido. Con lo cual, esto indica que desviaciones en el tamaño, la composición y la estructura del mineral
se correlacionan con una integridad mecánica reducida del hueso o alterada del hueso. Es interesante lo que hemos comentado, que a pesar de tener una tenacidad a la fractura extremadamente diferente a nivel macro, los huesos OIM y fosfo presentan ambos propiedades elásticas tisulares reducidas, cristales de apatita más pequeños y menor contenido mineral, lo cual indica que la alteración de la mineralización es perjudicial para el hueso, pero la influencia de la tenacidad del hueso puede ser muy variada. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de explorar el contenido orgánico, no solo el mineral, y también esa interacción entre colágeno y mineral, para obtener o para comprender mejor esa relación entre las propiedades del material y las propiedades macromecánicas de resistencia y ductilidad ósea. Los conocimientos adquiridos mediante el estudio de la ramificación de los defectos moleculares a lo largo de la estructura jerárquica del hueso conducirán al desarrollo de fármacos dirigidos a los procesos, la composición y la estructura, no solo a macro, sino también a nano y microescala del hueso. Estoy convencida de que todos estos estudios recientes nos llevarán un paso más adelante en la búsqueda de una cura para osteogénesis imperfecta. Y ya con esto acabo, dando gracias de nuevo a la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes. Si tienen cualquier duda o les gustaría colaborar en el futuro, estoy muy abierta a todo tipo de colaboraciones y me podrían enviar un email a nrodriguezf@tecnum.es. Muchas gracias.